Venimos hablando mucho acerca de la salud y las consecuencias que puede llegar a tener este humo en nosotros. Entonces, por eso nos parece también muy interesante hablar de este tema y de otros temas que tienen que ver con la salud de nuestros chicos. Y más temprano surgía una noticia muy preocupante con respecto a que una beba de 1 año y 5 meses habría sido inducida a consumir cocaína. Esa es la primera hipótesis que existe. Exactamente, un resultado positivo que se hace a través de una prueba de orina marca la presencia de esta sustancia, de esta droga, en el pipí de esa niñita, en el organismo de esa niña, que realmente no sabemos cómo llegó a tener esa sustancia en su cuerpo. Queremos conocer acerca de qué tipo de consecuencias puede tener la cocaína, principalmente en cuerpos de menores. El doctor Marcos Carzartelli está del otro lado, neurólogo de profesión, está del otro lado de la línea. Doctor, qué gusto recibirte aquí. Amalia y Marcelo te saludan. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Amalia. Buenos días, Marcelo. Un gusto estar aquí presente para hablar un poquito de esto tan preocupante, ¿verdad? Que realmente parece gravísimo esto, independientemente de que se le haya dado de manera consciente o lo haya tomado de manera inconsciente la criatura. Yo creo que es gravísimo. O sea. ¿Qué consecuencias puede tener esto en ella, doctor? Si bien los médicos hablan de que está estable, pero que va a continuar internada. Bueno, o sea, el consumo de cocaína en niños pequeños ahora puede tener consecuencias severísimas, inclusive puede haber riesgo fatal dependiendo de la cantidad que consuma, ¿verdad? Por supuesto que dependiendo de la cantidad puede dar unas consecuencias leves, una moderada, otra más severa, ¿verdad? Pero es evidente que la niña, si llega a consumir cocaína, puede estar en riesgo de muerte, ¿verdad? Y principalmente afecta al sistema nervioso central, o sea, puede afectar al cerebro con convulsiones, alteración de la conciencia, irritabilidad, depresión respiratoria, y también puede afectar a nivel cardiovascular y los músculos, generando algo que se llama una rhabdomiólisis, ¿verdad? Provocando una sintomatología importante y persistente, ¿verdad? Es importantísimo entender que esto puede llevarla a la muerte si es que consume cantidades altas, ¿verdad? Pero bueno, o sea, yo creo que la sola exposición de un niño a la cocaína ya, en el sentido, en el ambiente familiar, es gravísimo. Doctor, los primeros médicos en recibir a esta chiquita decían se la notaba muy irritable, le costaba morder, estaba muy inquieta, señalaba cosas que a ellos les llamaban la atención. Jamás pensaron que encontrarían esto, pero una prueba de orina logró la detección. Doctor, a raíz de las consecuencias o cómo ella reaccionó, ¿se puede suponer si es la primera vez que es sometida a esto? Por supuesto que esos síntomas de irritabilidad, de excitabilidad, de falta de conexión, de contacto, o sea, a nosotros nos habla mucho de toxicidad. O sea, nosotros estamos siempre alertas, principalmente en el ambiente pediátrico, estamos siempre alertas con el tema de la exposición a tóxicos, ¿verdad? Entonces, una de las posibilidades por el alto consumo es la cocaína, y cuando nosotros notamos este tipo de conductas inadecuadas en los niños, pensamos y consideramos que puede ser consumo de tóxicos. Doctor, te voy a hacer una comparación para que vos me digas si se puede realmente. Así como cuando se hace la prueba del alcotés y se tenía tantos miligramos de alcohol en la sangre, ¿con la droga se puede hacer lo mismo? Se podría hacer, pero el estudio que se le ha hecho probablemente es un estudio de si existe o no existe cocaína en la sangre, digo, en la orina. O sea, es como más genérico lo que le hicieron. Sí, porque los estudios son mucho más económicos, digamos, y más accesibles y más fáciles de hacer, ¿verdad? Por supuesto que se puede dosar los niveles, pero esto no creo que se haya podido hacer. Doctor, ¿cuál es la primera medida de urgencia para esa criaturita? ¿Cómo se hace la limpieza de su organismo? ¿Cómo se trata después? La primera medida de urgencia es la observación, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos la sospecha que tiene una intoxicación y luego lo certificamos, ¿verdad? La primera medida es la observación, porque, como le decía, puede haber una sintomatología leve, ¿verdad? Que pasado el tiempo de efecto de la cocaína tendría que pasar el efecto tóxico. Pero si la afectación es más severa, si la afectación es moderada, severa,
tendría que tener un tiempo de internación importante porque ya produce lesiones a nivel del cuerpo, a nivel del músculo cardíaco, del músculo estriado, del cerebro. Entonces hay que tener observación para poder definir si hay eh, una lesión importante y permanente, ¿verdad? Entonces, por supuesto, si esta niña está con una intoxicación leve, probablemente en 24, 48 horas, cuando esté recuperada y cuando pueda ser enviada a un ambiente seguro, ¿verdad? No, con familiares que la cuiden realmente, ¿verdad? Yo creo que va a poder ir de alta. Doctor, ahora con respecto al suministrarle droga a un niño, ¿esto se puede saber si lo hicieron por la nariz, por la boca, si de repente se mezcló con algún alimento? A ver, evidentemente esto es difícil de saber, ¿verdad? Sí, Al menos que los padres lo digan, lo ¿verdad? Pero lo manifiesten. habitual o lo que suele suceder es que, sí, es que, bueno, como utilizan para inhalar habitualmente, puede ser lo hayan dejado, ¿verdad? Sobre un lugar accesible para la niña y esta la haya consumido probablemente por vía oral. Dudo que haya tenido otro tipo de entrada, ¿verdad? Pero conociendo la forma en que se suministra la droga o con la gente suministra la droga, yo creo que probablemente haya pasado esto. Pero, a ver, insisto, acá no, la gravedad no es el hecho de que le hayan dado o no la droga en la boca, ¿verdad? La gravedad es que le exponen a esta niña a una situación, ¿verdad? De peligro, ¿verdad? Con la exposición a la droga, porque estos padres, si están drogados, no pueden estar cuidando a un niño, realmente. O sea, yo creo que y más en ese rango etario que cualquier cosa le puede suceder y los accidentes hogareños pueden ocurrir independientemente que hayan no consumido droga, cocaína. Doctor, queremos aprovechar al máximo este tiempo. Hace mucho que queríamos conversar contigo porque siempre con Amalia estamos preocupados sobre este tema de consumo de drogas en los niños y siempre hablamos con ella acerca de madres adictas, bebés que ya nacen adictos también. Me contabas, Amalia, que hay incluso chicos en incubadora que tienen ese síndrome de abstinencia. De abstinencia. ¿Cómo, doctor? Esa es una triste realidad hoy en nuestro país, en nuestra sociedad, y hay que hablar de esto. Esto hay que hablar y es muy frecuente, ¿verdad? O sea, padres consumidores, eh, principalmente adictos a drogas un poco más potentes, ¿verdad? Como el crack, ¿verdad? La cocaína, pero también existe la marihuana. Y a mí me preocupa mucho la banalización de la marihuana, ¿verdad? Porque la marihuana no es inocua como la gente piensa o la vende, ¿verdad? No es que sea más sano que el cigarrillo como la gente lo quiere vender. La marihuana tiene potencialidades muy tóxicas, puede causar cuadros psicóticos, puede causar trastornos psiquiátricos importantes, alteración del pensamiento y de la atención. Entonces es importante entender que así como se restringe completamente a la embarazada con cero alcohol, o sea, es totalmente restringido todo tipo de consumo de droga a los niños porque pueden nacer con el síndrome de abstinencia y muchas veces también pueden nacer con problemas en el desarrollo, ¿verdad? Con trastornos en el desarrollo importantes, discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, trastornos de malformaciones congénitas. O sea, esto es evidente, ¿verdad? Y es importante llamar la atención sobre este punto. Doctor, ¿a partir de qué dosis que le puedan llegar a dar o en cuántas veces se puede volver adicta una criatura? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque hemos visto niños adictos a la cola de zapatero, por ejemplo, ¿verdad? Y ayer veíamos un caso también de un chico que aparentemente estaba también drogado, muy chiquito, entre 7 a 8 años, ha de tener con 2 armas en la mano, haciendo algunos bailes y demás. Entonces, ¿hasta qué punto pueden avanzar con eso para generar esa adicción? A ver, es un poquito complicada, ¿verdad? Porque primero hay varios factores. Primero, hay drogas que son digamos, más Adictivas. tóxicas y más Sí, adictivas. sí. Y segundo, también es la predisposición de la persona, ¿verdad? Hay predisposiciones genéticas también a la adicción, ¿verdad? Y al consumo, ¿verdad?
Lo cierto es que una sola dosis de cualquier tipo de droga, administrarlo a un niño es criminal, ¿verdad? Por eso es que este tema de la venta de cola zapatero también es un área gris que también tenemos que empezar a discutir como sociedad, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tampoco cumplimos con el deber de atender a nuestros niños de manera adecuada, ¿verdad? Y estos niños que están en riesgo y están en peligro no deberían estar con estos padres o tratar de tener un hogar sustituto para poder atenderlos de manera adecuada, ¿verdad? Pero es un tema extremadamente complejo y completamente transversal a todas las instituciones y a todas las personas, inclusive las cuestiones privadas también que tenemos que discutir como sociedad. Es así, doctor, porque como vos bien decís, y llevando a la práctica esta charla, Barrio Pantanal, Lambaré, hace poco tiempo la policía llegó porque se da cuenta de que hay niños que son utilizados por clanes traficantes de drogas para la venta muchas veces, el consumo y la comisión de hechos punibles. Es decir, pueden robar estando drogados y se salvan de un castigo eventual de la ley. Doctor, pero yendo mucho más allá, estos niños que consumen drogas lastimosamente hoy pueden perder la escuela, perder la familia, y digo yo, la necesidad de consumo es más fuerte de la que se puede presentar en una persona joven o guión adulta. A ver, yo creo que las zonas donde existen, ¿verdad?, mayores dificultades sociales, menor acceso a posibilidades de educación, ¿verdad?, de salud, cuando tenemos, ¿verdad?, personas que están en riesgo social. O sea, esto es una zona de exposición y por supuesto que ahí va a haber mayor posibilidades de consumo de drogas. Como te decía, esto no es una cuestión solamente de un área, sino de toda la cuestión social, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, desde el punto de vista político, esta gente también es utilizada, esta gente también les conviene a mucha gente que esté en marginalidad también, ¿verdad? Y bueno, podemos ver que tienen difícil acceso, ¿verdad?, a los servicios que tienen que tener, ¿verdad?, la salud y la educación, ¿verdad? Yo no quiero solamente puntualizar, ¿verdad?, en esta área o en esta zona donde existe, ¿verdad?, el consumo. Nosotros sabemos que el consumo de drogas ha llegado a todos los estamentos sociales, ¿verdad? Justamente la pasada estaba viendo un meme, ¿verdad?, de unas personas exitosas, entre comillas, ¿verdad?, pero todas con aparente consumo, diciendo que, bueno, todas pueden consumir cocaína, todas pueden consumir drogas, ¿verdad? Y esto no hay que banalizarlo porque es extremadamente grave, ¿verdad? Y no hay que decir que solamente en el Pantanal ocurre esto, porque puede ser que en casa, ¿verdad?, uno de nuestros hijos esté consumiendo y esté en riesgo de tener este tipo de situaciones de marginalidad, porque realmente, como decía, o sea, por la adicción que tienen, por el consumo, por la necesidad de consumo, abandonan los estamentos sociales, la familia y se alejan. Pero cómo han llegado hasta ahí es donde tenemos que ver y cuidar a nuestros niños y a las personas de la sociedad, porque parece que es tan lejos que esté ahí, ¿verdad? La gente, solamente ellos consumen, o sea, solamente ellos están en riesgo, ¿verdad?, están en una zona marginal, pero no es así, llega a todos lados, ¿verdad? Y la droga es un problema global, no es un problema de un área social más definida, ¿verdad? Y la tenemos que tomar con seriedad, con muchísima seriedad. Doctor, en tu experiencia ya han llegado niños adictos a tu consultorio. ¿Es más fácil que salgan comparado con un adolescente, como marcaba Marce, siguiendo nada más el hilo de esa pregunta también? Bueno, lo que es consumo, adicción, o sea, habitualmente los adolescentes llegan más ya a psiquiatría, ¿verdad?, que son los que manejan las cuestiones más de consumo crónico, ¿verdad? Y personas que están, digamos, adictas, ¿verdad? O sea, esto es en consultorio de psiquiatría, no es en consultorio de neurología. Ahora sí, las consecuencias de una toxicidad, de un abuso son nuestras, ¿verdad? Que por supuesto, si llega a nosotros es porque ha tenido un daño cerebral permanente y irreversible probablemente. ¿Cuáles son esos daños? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué no puede hacer un niño o un adolescente que va a tu consultorio ya con un cuadro irreversible, doctor? No, es que
es que pueden tener, por ejemplo, daños principalmente a nivel de lo que son ya isquemias, hipoxias, daños crónicos a nivel de las conexiones neuronales, ¿verdad? Dificultades atencionales, dificultades a nivel cognitivo que se van sumando, ¿verdad? O sea, son a veces también, ¿verdad?, consecuencias de la drogadicción o a veces del abuso de sustancias, muchas veces se electrocutan, se exponen a accidentes, o sea, hay un montón de variables dentro de esto, pero el daño cerebral que llegan a tener o el daño cardiovascular que tienen ya puede ser permanente. Tengan en cuenta que muchas veces los problemas de ataques a nivel del corazón o cardíaco, ¿verdad?, en personas jóvenes, muchas veces por consumo de cocaína y otras drogas. O sea que lo ideal sería ni siquiera tener la posibilidad de tener acceso y hablar de esto en casa, hablar de la gravedad del daño de las drogas, hablar de las consecuencias del consumo de drogas más blandas, ¿verdad? Poder transmitir esta información a nuestros hijos para que la manejen y la tengan, y llegado el momento en el cual están solos frente a una exposición, porque muchas veces es toda una exposición social que le quieren forzar desde el punto de vista de sus compañeros, sus amigos, tengan la entereza para poder rechazarla. Ujú. Doctor, en tus años de experiencia, como te preguntaba Amalia, ¿qué periodo de tiempo tomás para marcar que hubo un crecimiento en cuanto a las consultas de niños con este tipo de problemas, hablando siempre en tu consultorio de forma personal? Mira, esto como todo, como les decía, esto principalmente es oculto. Nosotros donde vemos más problemas a cuestiones de consumo y de adicción a nivel de neuropediatría es en la etapa de los niños pequeños neonatos, ¿verdad?, que nacen con altos índices o sea, de exposición a las drogas, ¿verdad? Niños pequeños, habitualmente, si nosotros lo detectamos, es ya por un accidente o porque ha tenido una cuestión de gravedad, ¿verdad? Pero el consumo crónico, como te decía, ha ido en aumento y esto lo manejan mejor desde psiquiatría, ¿verdad?, que son los compañeros médicos que ayudan a los pacientes que están en adicción. Y desde el Ministerio de Salud, ¿qué deberían hacer, Amalia? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Mayor campaña? ¿Qué podés indicarnos, doctor? ¿Qué harías vos si estuvieras al frente de un ministerio que está a cargo de esto? ¿Qué pedirías? A ver, yo creo que desde el inicio de este año, el año pasado, se ha hablado un poco del tema, ¿verdad? Pero como le decía, una cuestión transversal, ¿verdad? No solamente el Ministerio de Salud el que tiene que trabajar, yo trabajaría mucho más en educación, ¿verdad? O sea, trabajaría mucho más en prevención, ¿verdad?, del consumo, y trabajaría más en atacando lo que es el tema de lo que se está haciendo ahora, que veo que se está teniendo bastante éxito en el tema de atacar la economía de las drogas, ¿verdad? Porque una vez que la persona entra en adicción, ¿verdad?, un porcentaje pequeño es el que sale, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que ver es prevenir el consumo de drogas, o sea, promoción de la salud realmente. Doctor, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable.